Vamos a mirar la palabra de Dios en este día y vamos a hacer una lectura de la Biblia aquí en el capítulo 24 de Mateo. Vamos a leer dos textos. Un texto que nos habla de las inquietudes que nosotros tenemos o que el ser humano tiene, y otra que realmente que es lo que se debe tener presente en medio de inquietudes, curiosidades que nos causan todas estas situaciones que están ocurriendo en el mundo. Entonces, capítulo 24 de Mateo, voy a dar lectura a unos versículos. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y finalmente les dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces sí vendrá el fin. Gloria a Dios. Bueno, siéntense, hermanos, los que están aquí y los que están en casa también, siéntense y vamos a considerar la palabra de Dios, ya que es muy pertinente pensar en que nosotros, como los discípulos también en ese momento, los discípulos estaban inquietos, y realmente la doctrina del Nuevo Testamento no se había formado, estaba en proceso de formación la doctrina, y ellos tenían inquietudes: ¿qué va a pasar? Hay una cosa importantísima, bonita aquí que notar, y es la razón por la que ellos se mueven y les mueve finalmente a hacerle estas preguntas a Jesús. Porque en principio ellos no le preguntaron nada, sino que le mostraron el templo. Estaban admirando el templo, contemplando el templo, que era muy bonito el templo, y seguramente sobresalía el templo entre las demás edificaciones. Y eso les llamaba la atención a ellos y le mostraron a Jesús. Tal vez ellos miraron que Jesús no le causaba admiración eso, la belleza del templo, y ellos dijeron: bueno, digámosle a ver, es que no lo mira, no se fija en el templo tan bonito. Y lo hicieron y le dijeron: veas el templo. Comenzaban a mostrarle los edificios del templo. Qué bonito eso. Y entonces Jesús, Dios ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Y llama la atención la forma como ellos contemplan eso. Y es aplicable también
a nuestro tiempo la admiración, la contemplación que hay con todo lo que hay en el mundo actualmente y que llama la atención, porque hay lugares en el mundo y hay cosas en el mundo que llaman muchísimo la atención. Y la gente se desplaza de lugares a lugares nomás para ir a visitarlos porque le causa admiración. Así que por un lado hay una admiración. Por un lado hay una admiración a lo que hay, a lo que el mundo ha alcanzado, a lo que el mundo ha desarrollado, a lo que el mundo es en su apariencia, en todas sus órdenes. Realmente hay una admiración que le puede causar a las personas incredulidad que realmente las cosas vayan a cambiar. Entonces las personas pueden pensar, imposible que esto vaya a cambiar, esto que llama tanta la atención, esto tan bonito, esto tan agradable que hay en el mundo. Usted sabe que usted ha visto lugares del mundo y usted ve avenidas, ciudades, cosas que son hermosísimas, hermosísimas. Y la persona, eso causa una contemplación que realmente aleja a las personas de la realidad. Eso hizo que los discípulos le hicieran esa pregunta. O sea, porque cuando Él les dice, de ese templo que ustedes ven ahí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos dijeron, ¿cómo así? ¿Cómo así que este templo tan hermoso va a terminar así? No puede ser. Eso le causó inquietud a ellos. Y cuando ya estaban en otro lugar, con el Señor se acercaron. Y dice que se acercaron aparte, como en privado con Jesús, y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, porque esto que va a suceder, porque ese templo tan hermoso, tan bonito, ¿cómo así? ¿Cuándo va a ser eso? Que eso se va a destruir. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Ya tenían grabado en ellos que Jesús se iba y volvía. Ya tenían grabado esto, que Jesús volvería. Entonces, de tu venida, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin de la época, del fin de la era? Es lo que ellos están preguntando allí. Del fin del siglo. Fíjense que no pregunta por el fin del mundo, sino por el fin del siglo, de la época, de la era. Entonces, ya Jesús les menciona una cantidad de cosas que van a acontecer. Y de las primeras les dice, les menciona un número de guerras, rumores de guerras, todo esto. Dice, pero aún no es el fin. O sea, las señales realmente, y aquí es bueno entender esto, que la gente a veces, bueno, y se viene un volcán bien grande por ahí, entonces dice señales del fin. Realmente no es eso señales del fin. Siempre ha habido volcanes, ha habido terremotos, ha habido todo el tiempo. La erupción de un nevado, eso es una cosa de la tierra, porque la tierra es un cuerpo vivo y todo esto. Las señales que tienen que ver con la venida del Señor Jesucristo y las señales con el fin de la época que el mundo está viviendo,
están relacionadas con la condición del ser humano, con la condición espiritual del ser humano, están relacionadas. Y entonces es allí donde tenemos que mirar. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Y es ahí donde hay que tener presente. ¿Sabe que la apostasía es negar la fe? Entonces ahí es donde los creyentes deben tener cuidado, todos los que somos creyentes, permanecer en la fe. Permanecer en la fe del Señor. Entonces la gente tiene hoy día muchísimas inquietudes, muchas inquietudes. Y entonces dicen, bueno, ¿qué va a pasar? No. En este tiempo actual, hablemos del tiempo actual que se está viviendo. El tiempo actual que el mundo está viviendo. El avance de la ciencia llevó a la globalización. Desde hace unos 30 años para acá, más exactamente, se comenzó a hablar mucho más de los tratados de libre comercio internacional, de la integración mundial. Y esto nació también con un avance de la ciencia, el Internet, que eso llevó a ampliar muchísimo más la comunicación, las redes sociales que hoy que están en el mundo, que hacen que el mundo esté integrado e informado de todo lo que pasa en el mundo. Eso hace parte de la globalización, que es algo espontáneo. Esto no lo planeó nadie. Fue llegando a medida que los medios de comunicación fueron ampliando, se fue encontrando todo este conocimiento de hace 25 años, 30 años, la gente decía, comenzaron a hablar y decían, llegará el día que usted podrá hablar con una persona y podrá verla. Se oía esos comentarios y la gente decía, y eso son hipótesis o son cosas que no se pueden creer. Ya se puede ver a cualquier persona en cualquier lugar del mundo desde aquí en un momento. Entonces, la ciencia avanzó. Daniel lo dijo hace 2700 años. La ciencia se aumentará. Entonces, lo que está ocurriendo en el mundo ahorita es algo, el avance de la ciencia y es algo espontáneo, la globalización del universo. Otra cosa diferente es el globalismo. El globalismo es una idea, es un propósito. Es un propósito que el mundo sea un solo país. Que sea un solo país con un solo gobernante a nivel mundial, con unas solas ideas de educación y con unas solas leyes y todo. Eso es otra cosa diferente. Esa es una idea que hay en algunas personas en el mundo, quizá algunos gobernantes, pero a otros todavía no les gusta la idea porque no es fácil hacer eso. Entonces, eso no va a ser de un día a otro que va a acontecer. Entonces, alguna persona por ahí me escribieron un papelito en el cual estaban preguntando si se podía vacunar porque si la vacuna era de la bestia. Era la marca de la bestia. No, la vacuna es una vacuna. Eso no tiene marca de bestias y además la marca de la bestia a nadie la van a poner en una inyección. No se puede poner. Que la marca de la bestia es por las personas que van a ser marcadas por la bestia es porque son incrédulos al Señor. Ese es el colmo de la incredulidad. Esa es una
Eso es cuando los incrédulos serán turbados e irán en pos de eso. Pero a un creyente no le pueden poner eso, mucho menos una inyección. Si le pusieran eso obligado, ahora porque dice, y el día que nos obliguen, no, pues si lo obligan, de todas maneras usted, una inyección no va a llegar a la conciencia, ni va a llegar al espíritu, ni va a llegar a la fe para cambiársela. Hay que tener eso bien claro, el tiempo que estamos viviendo. Como iglesia nos ubicamos. Hay una idea de globalismo mundial. Y hay una idea, eso no lo digo yo, lo han dicho científicos y personas que no religiosas lo han dicho. O sea, hay una idea y está planteada la idea, pero por encima de eso, y le digo con todo respeto por los dos líderes grandes del mundo, el señor Biden y el señor Putin. Estos días estaba viendo la entrevista que les hacían a ellos cuando se sentaron juntos allá a conversar. Y yo estaba pensando, ahí más arriba hay otra silla, de uno que está más arriba de ellos. Hay otra silla que no la muestran. ¿Por qué? Porque el mundo no entiende. Pero hay por encima de todo eso un Dios soberano. Dios soberano. Entonces el uno puede decir, yo tengo 1000 bombas, el otro yo tengo 2000 bombas, sí. Pero es que arriba hay uno que tiene la decisión. Arriba, Dios es soberano. Y Dios tiene la gobernabilidad del universo. Dios no ha perdido la gobernabilidad del universo. Y gobierna sobre el bien y el mal. O sea, esto responde a las inquietudes de algunos que dicen, ¿y el mal de dónde salió? El mal está bajo el control de Dios. Y cuando Dios quiere que el mal funcione para bien, funciona para bien. Porque ese es Dios, y Él es soberano, y Él es todopoderoso. Entonces la iglesia, ¿qué debe hacer en un tiempo como esto? No, vea, el otro versículo que quería que vieran es 4:16 de 1 Timoteo. En medio de circunstancias difíciles, cuando Pablo estaba ya para partir con el Señor y está pensando también, Timoteo tiene que seguir predicando, es un joven, es un muchacho, quizás no le prestan atención, pero él le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hoy nosotros en el tiempo que estamos viviendo, tenemos la doctrina formada, la conocemos, sabemos. Y todo lo que la Biblia diga sobre los eventos futuros tienen que armonizar con la doctrina. No están fuera de la doctrina, como hechos no, armonizan con la doctrina. ¿Quién es Dios? Nosotros creemos en el único Dios verdadero que tiene todo el poder, que gobierna. Entonces, ¿cuál es el temor que hay que tener? Ningún temor. Ningún temor, ningún temor. ¿Por qué? Porque estamos con el verdadero Dios. Si alguien debería tener miedo es los que no creen en Dios. Pero nosotros no. Nosotros aquí en la casa donde estemos, tenemos nuestra fe en el Señor y nuestra confianza en Él. Entonces, muy importante tener en cuenta eso. Dios es soberano. Mire, hay suficientes bombas atómicas para acabar con el mundo. Y se dice que hay unas instalaciones de radares y de cosas y desde el mar, desde la tierra, de todo para bombardear donde sea. Eso es lo que se oye. Pero hay un Dios soberano. Cuando dice no, no.
llegará el día cuando Dios permitirá, la misma justicia divina permitirá que la confusión tome las mentes de estas personas y seguramente que harán alguna batalla universal y acabarán con gran parte de la humanidad y todo esto. Pero eso será cuando Dios lo permita. Por ahora se está predicando el evangelio en el mundo. Y seguimos predicando el evangelio en el mundo. Seguimos predicando, esa es la tarea. Esa es la tarea, anunciar el evangelio. Entonces, me pareció bien implicar esto de las inquietudes que tiene la gente y realmente implicarlo con la realidad de las cosas. ¿Cuál es la realidad? La realidad es la doctrina que nosotros conocemos, el Dios que conocemos, lo que Él nos ha enseñado. Una vez que hablé sobre esto de la marca de la bestia, porque la gente tiene esas inquietudes, la Biblia dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A una persona, para que se pierda, no tienen que ponerle una marca. Si no ha creído en el Señor, ya la tiene. Si no cree, por eso la Biblia dice, a los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, hay que disipar todos esos pensamientos. Disipar todos esos pensamientos. Ya estaba oyendo la noticia hace un rato de las dos potencias que peleaban. Ya el embajador de aquí se fue para allá, el embajador de allá se vino para acá. Ya hay embajador otra vez de Rusia en Estados Unidos y de Estados Unidos en Rusia, tal cosa. O sea, uno puede ver a la luz de la actualidad que sigamos predicando el evangelio. Sigamos creyendo en el Señor. Sigamos esperando en Él. Que no nos podemos reunir estos 20 días. Bueno, eso es otra cosa. Porque hay un virus, hay una pandemia aquí en Colombia y en el mundo que lleva a las personas a una neumonía que les puede causar la muerte. Entonces, por eso, en razón a eso, ten cuidado de ti mismo. Yo creo que eso invocó el consistorio al decir, mire, mandemos una circular a las iglesias para que se cuiden los hermanos. Y pues se cuiden los pastores y se cuiden los hermanos, mandemos una circular. Ten cuidado de ti mismo. Pablo se tomó la molestia de decirle a Timoteo, en cierta oportunidad, no consumas agua. No consumas agua, quizás eran aguas por allá posiblemente contaminadas en el sitio donde estaba. Más bien toma vino, porque el vino venía de la uva y ahí cuídate. Entonces hay que entender esto, que tenemos los cuidados con nuestra vida física. Pero no tiene que ver esto pues que el mundo se va a acabar la otra semana. No es así. Entonces, ten cuidado de la doctrina. Y ahí es donde nos debemos centrar nosotros como creyentes. Tenemos una doctrina que conocemos, ¿cierto? ¿Quién de nosotros no sabemos quién es Dios? ¿Quién es Dios? Lo conocimos a través de su palabra. La Biblia dice, a Dios nadie lo ha visto ni lo puede ver. Habita en luz inaccesible, pero oímos hablar de Él. Vemos la creación que Él hizo. Lo conocemos. Lo reconocemos, lo adoramos. Le servimos a Él. Gloria a Dios. Tenemos sus mandamientos, tenemos sus promesas, vemos sus obras.
creemos que su voluntad es agradable y perfecta. Su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Quiere Dios nuestro mal? No. Dios quiere nuestro bien. A los que aman a Dios, todas las cosas, incluido la adversidad, le ayuda bien. Entonces, eso es lo que la iglesia de este tiempo y en un momento como esto debe estar seguro, porque a veces las personas, también está escrito aquí, por la maldad el amor de muchos se enfriará. No, los creyentes, permanezca en fidelidad a Dios, permanezca usted en el Señor y el Señor lo va a guardar. Mire, si Dios lo va a guardar a usted del virus, lo va a guardar. Ahí están diciendo, por ejemplo, lo de la vacuna, que vacúnese, pero que siempre le da el virus. Pero ya no le hace daño a usted, sino a los que estén con usted, porque usted lo contagia al otro. Eso es lo que están diciendo, lo último que están diciendo. Entonces, usted está vacunado perfectamente, el virus viene y a usted no le hace daño, pero el virus está en usted y usted se lo pasa a otro. Entonces dice, siga usando su tapabocas. Bueno, ellos están también en investigaciones y todo eso, y ellos que están en eso entienden más que nosotros y nosotros entendemos menos, pero realmente, entonces, cuídate, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Yo creo que es muy pertinente para un momento como este concentrarse en esas dos cosas. Tener cuidado de sí mismo, pero eso no me mueve la doctrina. Eso ni siquiera me trae inquietudes a pensar, bueno, ¿qué está pasando? No, en otros siglos pasados ha habido pandemias y ha habido pestes aún más graves que esta. Y ha muerto muchísima gente. Creo que hubo una que mató como 50 millones de personas, cuando había menos pobladores en el mundo. Entonces, no hay que dejarse llevar por eso. ¿Dónde va el corte del tiempo actual? ¿Dónde va el corte de la tarea de la historia? Ahí está el mundo con una idea. Si algún día la materializan y la llevan a cabo es porque Dios se lo permite. Porque más arriba de todas las ideas del mundo está Dios y es el que controla. Entonces, mis amados hermanos, no tenemos ni miedo de bombas nucleares, no tenemos miedo de que venga el anticristo la otra semana. Ya el anticristo está en el mundo, hay un pensamiento, hay unas ideas que son anticristianas. Pero un personaje para representar al anticristo se levantará cuando Dios lo permita. Y la Biblia dice claramente que Dios no va a dejar la iglesia aquí porque no nos ha puesto para ira. No nos ha puesto para ira, nos salvó para guardarnos de la ira venidera. Entonces permanezcamos en el Señor, esperemos el acontecimiento más próximo que la iglesia espera, es el regreso de Cristo. Es su regreso. No tenemos necesidad de saber cuándo es. No tenemos necesidad de saber. Pablo lo escribió en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 2. Acerca de los tiempos no es necesario que se diga esto, porque ustedes ya lo saben. Y Jesús ya se lo había dicho allá en Hechos capítulo 1. Él les dijo, no os toca a vosotros saber las cosas que el Padre puso en su sola potestad. Entonces hay muchas personas que de la misma inquietud que tienen pueden llegar a comenzar a anunciar y a hablar cosas y a imaginar. No, vamos con la doctrina bíblica. Ten cuidado de la doctrina. ¿Cuál es el primer punto fundamental de la doctrina? ¿Quién es Dios? Es el primer punto fundamental de la doctrina.
¿Quién es Dios? Su palabra, sus mandamientos, sus promesas, su obra, su voluntad y sus juicios que son en justicia. ¿Cuál es el segundo punto de la doctrina fundamental? ¿Qué es el pecado? Su origen, naturaleza, manifestaciones y sus consecuencias. Porque creímos eso, porque lo reconocimos, estamos aquí. El pecado siempre es un acto contra la voluntad de Dios, voluntario y totalmente consciente. Si usted conoce al Señor, usted es responsable si lo deja. Entonces, si usted lo conoce, no lo deje. No sea parte de él, porque pecaría voluntariamente. Y ahí sí sería culpable ante Dios. Permanezca en el Señor. Ya usted conoció al Señor, permanezca. Que pudo venir al templo, que no pudo venir, no interesa. Permanezca en el Señor. Tercer punto de la sana doctrina. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Cómo se recibe? Creyendo en Cristo. Las evidencias de la salvación que hay de parte de Dios, evidencias de la salvación en nosotros. ¿Tiene usted evidencias de la salvación? ¿Ha hecho Dios un cambio en usted? Usted tiene evidencias de la salvación. Usted no ha hecho un cambio. ¿Tiene usted fruto de la salvación? Esa es la salvación, hay fruto. Y hay que tener cuidado con las consecuencias de rechazar la salvación. Tener cuidado con eso, porque hay unas consecuencias. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice será salvo. Pero el que lo rechace será condenado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Un punto número 4. La iglesia. Vea, la iglesia. Para que no nos dejemos desorientar. Estoy hablando de la sana doctrina, de tener cuidado de la doctrina. La iglesia. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Nos hicimos miembros de la iglesia por nacer de nuevo. Nacimos de nuevo, somos miembros de la iglesia. Dios nos llenó de su Espíritu Santo para que permanezcamos en la iglesia. Y esa es la garantía contra el error. El Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Esa es la garantía. Entonces, de esa manera permanecemos en la iglesia. Y la iglesia tiene una esperanza gloriosa. Tenemos una esperanza. La Biblia dice, no se entristezcan como los otros que no tienen. Y últimamente que se ha hablado tanto de la fe, entonces a veces se dice, bueno, todos tienen fe, todo el mundo tiene fe, todo el mundo tiene capacidad de creer y reconocer a Dios. Y necesita orientar esa fe para reconocer a Dios. Pero todo mundo no tiene esperanza. Esa es la diferencia. Para aquellos que no tienen esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza. Una esperanza viva que no avergüenza. Vea, hermano. Usted lee nomás cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento. Y a mí me llena de mucha seguridad cuando estos muchachos que los echaron en el horno de fuego. Y a Daniel cuando lo echaron al foso de los leones. Me acuerdo de una expresión de ellos delante del rey y delante de los que los echaron allá.
Porque los que los echaron allá dijeron, estos hasta aquí llegaron. No, y era normal, apenas, o sea, era natural que hasta ahí llegaban. Porque naturalmente ellos tenían que el fuego los iba a devorar. Y a Daniel se lo debía de comer el león este. Eso era natural que lo comieran. Pero ahí estaba Dios y los envolvió. Pero como que los envolvió la gloria de Dios. Los envolvió la gloria de Dios, que el fuego no le podía hacer nada. Y a Daniel seguramente Dios lo envolvió también el león y lo vio. ¿Usted cree que puede pasar algo hoy así? Puede pasar. Puede pasar. Entonces, mis amados hermanos, confiemos en el Señor. La ciencia hace lo que puede. Y la ciencia está trabajando. Y la ciencia ha sacado esa vacuna dentro de las posibilidades que han podido. La ciencia. Pero nosotros, más de la ciencia, usted tiene la confianza en el Señor. Tenemos la confianza en Él. Y creemos que Dios lo puede hacer. ¿Quiere darle gracias a Dios este día por tener esta esperanza tan grande? Yo le invito a este momento a que oremos y le demos gracias a Dios. Y le digamos al Señor gracias. Gracias por no estar confundidos. Gracias por no estar confundidos, tener esta claridad. No nos asusta nada porque creemos que Dios es soberano, tiene el control de todo. Oremos, todos ahí en casa. Levante su voz, oremos. Y nada de miedo, solo confianza en el Señor. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, Padre Celestial. Esa gracia, Señor, que tú has manifestado al mundo para dar esta salvación, para dar esta revelación, este conocimiento, Señor. Poder comprenderte, Señor, poder comprender tus obras, tus hechos, tu voluntad, Señor. A la luz de tu palabra, de la doctrina, Señor, que hoy nos ha sido dada, poder comprender, Señor Jesucristo, que tú eres soberano y que tienes el control del mundo y de nuestras vidas y que puedes guardar a todos los que han creído en su nombre y a los que han de creer su nombre y dar el poder a la iglesia para predicar este evangelio hasta que tú vengas otra vez. Alabanzas a Cristo Jesús. Dios los bendiga.